Aquí estamos y vamos a compartir la palabra de Dios. Así que les invito a que me acompañen. Vamos a leer el pasaje bíblico que se encuentra en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 35 para adelante. Espero hoy poder terminar. Yo creo que sí, ya vamos a terminar con el tema que hemos venido tratando durante varios domingos, cuando la fe conquista lo imposible. Esta es la última parte. El anterior domingo no me dio para concluir, pero ahora sí lo vamos a concluir el tema. Vamos a terminar con esta serie que iniciamos hace varios domingos. Y por eso vamos a leer una vez más el pasaje de Marcos 5, desde el 35 para adelante, donde se nos habla del segundo milagro que Jesús hizo en aquella oportunidad. El primer milagro fue la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre, y el segundo milagro es el que vamos a leer a continuación. Versículo 35 de Marcos capítulo 5. Todavía estaba hablando con la mujer cuando de casa del jefe de la sinagoga llegaron unos mensajeros diciendo: tu hija ha muerto, no vale la pena que sigas molestando al maestro. Pero Jesús, al oír la noticia que traían los mensajeros, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, solamente debes tener fe. Luego, sin permitir que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga, donde la gente estaba alborotando con sus llantos y grandes lamentos. Jesús, al entrar, les preguntó: ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, sino tan solo dormida. La gente se burlaba de él, pero él los echó a todos, y acompañado únicamente de Jairo, de su esposa y de los 3 discípulos, entró en la habitación donde reposaba el cuerpo de la niña. Enseguida, tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi, que en arameo significa: niña, a ti te digo, levántate. Al punto, la niña, que era de 12 años de edad, se levantó y comenzó a andar. Y los que estaban allí presentes se quedaron como espantados. Entonces Jesús les mandó severamente que no contasen a nadie lo sucedido y les dijo que dieran de comer a la niña. Amén. Entonces, volvamos a analizar el relato de cómo sucedió el segundo milagro que realizó el Señor Jesucristo en esta ocasión, que fue la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga de Capernaum. Voy a repasar solamente en el versículo 35. Ya vimos que cuando Jesús todavía estaba hablando con la mujer, de la casa del jefe de la sinagoga llegaron unos mensajeros a decirle que ya su hija había muerto. Ya sabemos que Jesús lo alienta a tener fe, porque le dice: no tengas miedo, no importa lo que hayan dicho y no importa lo que haya pasado, solamente debes tener fe. Y como dice otra versión: no los escuches, solo confía en mí. No tengas miedo. Tú ten fe y basta. Ya hablamos también del duelo, de las costumbres judías de duelo, que eran muy expresivas, ¿no? Y estaban diseñadas prácticamente para subrayar la desolación y la separación final que causa la muerte. Estamos hablando de un tiempo cuando todavía la esperanza victoriosa de la fe cristiana no existía. Entonces la gente no tenía la esperanza que nosotros ahora tenemos. Jesucristo no había muerto en la cruz y no había resucitado, y tampoco el apóstol Pablo había hablado de que los que morían se irían con el Señor y todas esas cosas. Entonces era una situación completamente diferente a la que vivimos ahora. Entonces por eso es que había mucho llanto, mucho dolor, mucho duelo en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos cuando Jesús estuvo en la tierra. Entonces por eso es que en cuanto tenía lugar una muerte, se levantaba un griterío terrible, ¿no? Para que todos se dieran cuenta de que la muerte había llegado a esa casa, ¿no? Incluso, como ya vimos, se contrataban a lloronas profesionales, las plañideras, y se contrataban flautistas para que toquen música fúnebre, música triste, para producir llanto, ¿no? Y entonces la gente empezaba a llorar, pero dando alaridos incluso, ¿no? Las plañideras, que eran las lloronas de profesión, entonces como les pagaban para que lloren, entonces eran profesionales, ya sabían cómo hacer su trabajo, entonces lanzaban sus gritos y sus llantos, sus alaridos, que se escuchaban a cuadras y cuadras de distancia de donde estaba el velorio, ¿no? De donde era el velorio. Ahora vamos a continuar
con lo que pasó inmediatamente después. Dice el versículo 39, Jesús al entrar les preguntó, ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, sino tan solo dormida. Escuchen cómo lo traduce la TLA, la versión TLA, que es la traducción en lenguaje actual. Dice, entonces Jesús entró en la casa y les dijo, ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? Claro, efectivamente, eso era lo que estaba sucediendo en el hogar de Jairo, un escándalo. Porque imagínense, aparte de los familiares que de verdad estaban llorando, porque estaban muy tristes por la muerte de la niña, estaban los profesionales en llorar, ¿no? Estaban, digamos, los que habían sido contratados para tocar flautas y las lloronas profesionales que obviamente hacían todo un escándalo, ¿no? Entonces por eso Jesús cuando llega les dice, ¿por qué hacen eso? Obviamente que él no estaba de acuerdo con que las cosas se hagan sin sinceridad, ¿no? Que se hagan hipócritamente, ¿no? O sea, eso no lo mandó Dios por si acaso, o sea, no viene de Dios. Aunque se menciona en los libros de la Biblia, se menciona incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, pero no es que Dios les ordenó, ¿no? Que se hagan del llanto, del lloriqueo, una profesión. No, porque eso es algo fingido, es algo que no nace del corazón, algo que es mentira, que no es sincero. O sea, imagínese, usted contrata a una persona que no tiene nada que ver con usted ni con su familia, ni con el muerto, ¿no? Y le paga, le dice, bueno, te voy a pagar, hagamos un contrato de trabajo, tu trabajo va a ser llorar, digamos, ¿no? Entonces él va y le tira su llanto y todo, pero todos sabemos que eso es mentira, digamos, no es sincero, no es de corazón, ¿ok? Entonces por eso mismo es que no es que Dios estaba contento con eso, nunca estuvo de acuerdo. Y Jesús obviamente tampoco estaba de acuerdo, por eso cuando él llega a la casa de Jairo, se molesta, ¿no? Se molesta y por eso les dice, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué lloran así y hacen tanto escándalo? Otra versión dice, ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? ¿Por qué están armando todo este alboroto y llantererío? La niña no está muerta, solo está dormida. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Por qué dice está dormida? ¿Realmente estaba dormida solamente o estaba muerta? ¿Qué creen ustedes? Pues estaba muerta. Lo que pasa es que Jesús habla en un lenguaje figurado al decir que solo estaba dormida, ya que todos sabían que la niña efectivamente estaba muerta. Así lo declara incluso el doctor Lucas. Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas, era médico de profesión. Y él como médico declara en su Evangelio que la niña estaba muerta. No estaba dormida, no estaba desmayada, no estaba como algunos dicen en un coma profundo y Jesús lo que hizo fue despertarla de ese coma. No, estaba muerta. Lucas lo dice así, que era médico, dice, pero todos se burlaban de Jesús porque sabían que la niña había muerto. O sea, y si Lucas, que es médico, que era médico, está afirmando, está diciendo que la niña efectivamente había muerto, es porque había muerto. Ahora, ¿por qué Jesús dijo entonces, la niña duerme y la voy a despertar? ¿Por qué? Porque, escuchen bien, atiéndanme, porque para Jesús no era ningún problema resucitarla. O sea, lo que el Señor está mostrándonos aquí es que ni siquiera la muerte, atiéndame acá, ni siquiera la muerte es un problema para Dios. Ni una enfermedad como la enfermedad de la hemorragia que tenía la mujer que se sanó anteriormente, de la cual hablamos los anteriores domingos, ni una enfermedad, ni siquiera la muerte. O sea, como diciéndole, o sea, para Dios no es problema. Si ustedes creen en Él, si ustedes confían en Él, si ustedes dependen de Él, entonces la muerte es como un sueño. Y entonces por eso Jesús dice, vamos a despertarla. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que estaba en Él, la unción del Espíritu de Dios que estaba en Él, era más que suficiente para hacer ese milagro. Entonces para el Señor, para Dios, la muerte, cuando la persona muere, es como si estuviera durmiendo nada más para Él. Para nosotros es algo que ya se acabó, es algo que ya se terminó,
Es algo para lo cual no hay solución. Incluso la gente dice, no hay un dicho popular que dice, para todo hay solución en la vida, menos para la muerte, dice, ¿no? Menos para la muerte. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo a nuestro lado y de nuestra parte, aún la muerte tiene solución. Y para Él no es ningún problema, porque para Él es como si la persona estuviera dormida. Y entonces resucitarlo es simplemente como despertarlo de un sueño. Es como cuando nosotros vamos y a algún familiar nuestro que está profundamente dormido, lo despertamos, ¿no? Le hablamos, ¡ey, ey, ey! O lo sacudimos y él despierta. Eso lo podemos hacer porque la persona está simplemente dormida. Pero no podemos hacer eso con un muerto. Pero Dios sí lo puede hacer porque es Dios. Entonces por eso Jesús dice eso. Utiliza un lenguaje figurado. Ahora, lo que pasó aquí es que la gente que escuchó a Jesús decir esas palabras entendieron las palabras de Jesús de manera literal, hallándolas obviamente absurdas. Por eso es que dice que se burlaron, se rieron de él hasta ridiculizarlo, dice otra versión. Otra versión dice, se rieron en su cara cuando lo escucharon decir eso. Se rieron en su cara, se burlaron de él. Probablemente, dice un comentarista, se refería a repetidos estallidos de risa dirigidos a humillar al Señor. Esta reacción de la gente en la casa de Jairo, aunque fue irreverente y respetuosa, indica que las personas allí presentes estaban absolutamente seguras de la naturaleza irreversible de la muerte de la niña. Y demuestra la realidad del milagro que Jesús estaba a punto de realizar. El hecho de que se le hayan reído en su cara y que se le hayan burlado y hasta lo hayan ridiculizado y lo hayan humillado es una prueba de que la niña estaba muerta. Porque si no estuviera muerta, entonces la gente no hubiera hecho eso. Pero la burla que hicieron de Jesús es una evidencia de que todos ahí sabían a ciencia cierta que la niña estaba irreversiblemente muerta. Y por eso fue que cuando Jesús dijo, no está muerta, está dormida y la voy a despertar, ellos se le mataron de risa. Se le mataron de risa. Sigamos leyendo el relato de Marcos. Dice, la gente se burlaba de él. Versículo 40. La gente se burlaba de él, pero él los echó a todos. Y acompañado únicamente de Jairo, de su esposa y de los 3 discípulos, entró en la habitación donde reposaba el cuerpo de la niña. Otra versión dice, y se burlaban de él, mas Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, ordenando con autoridad a todos los lamentadores que salieran de la casa, toma al padre de la niña y a la madre y a los que están con él y entra al lugar donde estaba la niña. Es interesante eso. Es interesante eso porque aquí nos muestra que muchas veces la gente que está presente en un determinado lugar y en una determinada situación es un estorbo para que se manifieste el poder de Dios. Es un estorbo para que se manifieste la gloria de Dios. Es un estorbo para que obre Dios algún milagro. Porque no se olviden que esta gente está totalmente incrédula al punto de que cuando Jesús habla de que va a despertar a la niña, se hacen la burla de él. Entonces era una tropa de incrédulos. Y la incredulidad lo único que hace es impedir que se mueva la mano de Dios para obrar algún milagro. Entonces por eso Jesús nos enseña una tremenda lección acá. Cuando vamos a orar por algún enfermo o cuando vamos a orar para que ocurra algún milagro, tenemos que hacernos acompañar por personas que realmente creen, que realmente tienen fe. Porque si están ahí metidas personas que no tienen fe y que no creen, van a impedir que se manifieste entonces el milagro. Van a impedir, van a estorbar para que se manifieste la presencia y el poder de Dios obrando un milagro. Tengamos muy en cuenta ese detalle. Por eso cuando voy a orar, cuando me piden orar por algún enfermo, yo trato de que la menor cantidad de gente esté metida. Pero no faltan los curiosos, ¿no ve? Que se van ahí, pero no tienen ni un poquito de fe. Muchas veces van solamente para curiosear. ¿Para qué? Para después criticar, para después juzgar, para después murmurar, para después hablar mal de lo que sucedió.
Entonces por eso yo prefiero que las personas que van a estar conmigo sean personas que realmente yo sé que creen en Dios, que yo sé que creen que el milagro va a suceder. Personas que comparten mi misma fe, que creen lo que dice la palabra de Dios y que actúan en base a lo que dice la palabra de Dios, no en base a lo que ellos piensan, no en base al criterio que ellos tienen. Entonces por eso yo siempre prefiero que las personas que me van a acompañar sean personas de oración, sean personas de fe, sean personas que conocen la palabra de Dios y que conocen al Dios de la palabra. Lo llamo a fulano que venga, a veces me dice, toda la familia, no. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando hacen eso. Ven y llamarlo a fulanito, a menganito, a perenganito, que venga, vamos a orar. No, yo prefiero que no lo hagan. Porque muchas veces esos menganitos y perenganitos ni por si acaso creen. Y más bien van a estorbar mi oración. Van a obstaculizar que yo pueda, con fe en la palabra de Dios y en el nombre de Jesús, ordenar que el milagro suceda. Jesús hizo eso. Dice que incluso ordenando con autoridad a todos los lamentadores que salieran de la casa. Los echó, dice, en la versión que estamos usando, dice, pero él los echó a todos. Y la palabra que utiliza en el idioma griego es una palabra fuerte. Es echarlos a la fuerza. Ahora, esta otra versión, la versión código real, si no me equivoco, CDG, dice, Yeshua ordenando con autoridad. Quiere decir que ahí tuvo que hacer uso de esa autoridad. Pero escuchen, no para echar fuera demonios, sino para echar fuera a esta gente que eran un estorbo para lo que él quería hacer en ese momento. Hermanos queridos, a veces el problema no son los demonios, a veces el problema es la gente misma que se prestan para que los demonios la usen. Entonces por eso tenemos que tener cuidado y saber con quiénes vamos a trabajar en el asunto, con quiénes nos vamos a hacer acompañar. De entrada, Jesús no quiso que la multitud que lo seguía, cuando hizo la sanidad con la mujer con flujo de sangre, de entrada él no quiso que ellos le acompañen. Dice que paró a la multitud y le dijo, no quiero que nadie de ustedes me acompañe, solamente vos, Pedro, Jacobo y Juan, ustedes tres vengan conmigo, los demás por favor no vengan. De ahí ya nomás nos damos cuenta. Llega a la casa y está la tropa de gritones, chillones, lamentadores, lloriqueando y todo. Una tropa de incrédulos también dice, ok, ustedes también fuera. Porque aquí lo único que están haciendo es burlarse. Entonces los burladores fuera. No me sirven, no me suman, me restan, así que fuera por favor. Y dice, usó autoridad para echarlos. Con autoridad, dice, ordenando que se salgan los lamentadores, ordenó que salieran de la casa. Y solamente tomó al padre de la niña y a la madre y a los que estaban con él, a los 3 discípulos más cercanos. Ojo que incluso tenemos que seleccionar entre los mismos cristianos quienes nos van a acompañar para hacer muchas cosas. Sobre todo cuando es una obra donde se requiere fe. Aún de entre los mismos hermanos, de entre el grueso de los hermanos, busquemos a los que creen más. Busquemos a los que están en una relación más íntima con el Señor, porque ellos nos van a sumar, ellos nos van a apoyar, ellos nos van a ayudar. Porque aún entre los cristianos hay incrédulos. Aún entre los creyentes hay personas que no creen. Se dicen creyentes, pero no creen. Porque aquí el Señor ni siquiera llevó a los 12. No, dijo solamente 3. De los 12, 3 nomás. Los demás, por favor, no vengan. Así que usted, mi hermano, no se moleste si alguna vez le digo, por favor, usted no me acompañe. No es porque no lo quiera, sino porque en esta ocasión no me ayuda. ¡Qué silencio! Entonces esta fue una enfática y poderosa expulsión que muestra la autoridad de Cristo y fue hecha a causa de la incredulidad de los dolientes, la cual les había descalificado para ser testigos de la resurrección de la niña. La presencia de algunas personas puede arruinar la atmósfera para que el Señor realice su obra.
La burla no sirve para contribuir a la atmósfera de fe, de modo que Jesús los echó fuera a todos. Es interesante, ¿no? Que incluso Él, que vino a dar su vida en rescate por nosotros, encuentra necesario echar a algunos afuera antes de manifestar la gloria de su poder. Ahora, hay un contraste que quiero mostrarles, un contraste entre la angustia desbordante de los del duelo y la tranquila serenidad de Jesús. Es un contraste, porque mientras la gente está angustiada, ¿no? Porque había también gente, digamos, sincera, ¿no? Que estaba angustiada, que estaba dolida, que estaba llorando por lo que había pasado. Eso contrasta completamente con la tranquilidad que tenía Jesús. Porque Jesús llega y más bien le molesta, ¿no? Le molesta el griterío y el lloriquerío, el lloriqueo. Y él está tranquilo, sereno. Los otros estaban lamentando y llorando y arrancándose los cabellos y rasgándose las vestiduras en un ataque de aflicción. Pero el Señor estaba tranquilo, callado, sereno, en control de sí mismo y de la situación. Escuche eso. En control de sí mismo y también en control de la situación. ¿Por qué esa diferencia? No, pues es que lo que pasa es que Jesús era Dios. Pues no. No nos olvidemos, como lo he dicho tantas veces y lo vuelvo a repetir ahora. Jesús, mientras estuvo en la tierra en su condición de hombre, no actuó como Dios, actuó como hombre. Como hombre sujeto a Dios, como debemos hacerlo nosotros, como hombre sujeto al Espíritu Santo. Pero actuó como hombre. Ahora, ¿por qué Jesús tiene esto que los demás no tenían? Bueno, era porque Él tenía una confianza plena, una perfecta confianza en Dios, en su Padre, en el Espíritu Santo. Porque la peor tragedia humana, escuche lo que voy a decir, la peor tragedia humana se puede afrontar con coraje y dignidad cuando se está con Dios. ¿Escuchó eso? La peor tragedia humana se puede afrontar con coraje y dignidad cuando se está con Dios. Los otros se rieron y se burlaron de Jesús porque creían que su esperanza y su tranquilidad eran absurdas. Pero una persona que cree en Dios y ha aprendido a depender de su amor y de su poder, sabe que lo que es totalmente imposible para el hombre es totalmente posible para Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ellos no tenían esperanza, Jesús tenía esperanza. Ellos no tenían fe, Jesús tenía fe. Ellos no tenían directamente a Dios en su vida, Jesús lo tenía. Y él dependía del Espíritu de Dios. Y por eso él estuvo tranquilo y sereno. Por eso él tenía paz. Y por eso él tenía control de sí mismo y pudo controlar la misma circunstancia, la misma situación que estaban enfrentando. Se rieron y se burlaron de Jesús, pero su risa se transformó en admiración sin límite cuando se dieron cuenta de lo que el Señor hizo. Sigamos leyendo. Marcos 5:41 dice, enseguida, tomándola de la mano, le dijo, Talita cumi, que en arameo significa niña, a ti te digo, levántate. Escuchen cómo lo traduce la versión Kadosh de la Biblia. Dice, la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, que quiere decir pequeña niña, ovejita, te digo que te levantes. La palabra que usa Jesús para hablarle a la niña no significa simplemente niña, significa niñita, hijita, corderito. Era una palabra de cariño que usaban los padres para referirse a su hijita. Por eso dice, hijita, ovejita. Ahora,
¿cómo lo diríamos ahora nosotros? Porque no criamos ovejas nosotros, pero en ese tiempo se criaban ovejas. Entonces, una forma de decir, de expresarle el cariño, un padre a su hija, a su niña, a su pequeñita, era mi ovejita, mi corderito, ¿no? Porque para ellos eso era importante, era valioso. Pero ahora, ¿qué podemos decir, no? ¿Ah? Mi bebecita, eso. Mi muñequita, decimos, ¿no? Mi muñequita, mi reinita. Esa es la misma palabra que usa Jesús. O sea, noten el cariño, noten el aprecio, la ternura sería la palabra más correcta que Jesús tiene al hablarle a la niña. Dice que Jesús tomó la mano de la niña y la llamó como generalmente lo hacían los padres cuando su hijita estaba dormida. Levántate, hijita. Eso es. Levántate, chiquitita. Como cuando nosotros como padres, ¿no?, miramos a nuestros hijos que están plácidamente dormidos, como angelitos ahí, y sonreímos, ¿no? Y entonces, mi amorcito, tenés que levantarte, tenés que ir al colegio. Levántese, mi amor. Así. Esto nos muestra, y quiero enfatizar en este detalle, esto nos muestra una combinación perfecta de ternura y compasión por un lado, y autoridad y poder por otro lado. Algo que caracterizó siempre al Señor Jesucristo. Jesús tenía la capacidad de mezclar, de combinar a la perfección la ternura con la autoridad. El hecho de que Él tenía autoridad no le restaba a su ternura, a su compasión. Siempre estaban juntas de la mano, la ternura y la autoridad, la compasión y el poder. Y se lo voy a demostrar. Quiero que veamos dos ejemplos. Uno se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 11 y siguientes. Dice, algún tiempo después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de otra mucha gente, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cerca ya de la entrada del pueblo, una nutrida comitiva fúnebre del mismo pueblo llevaba a enterrar al hijo único de una madre que era viuda. Noten la situación. El muerto era hijo único de una madre que además era viuda. O sea que primero había perdido al marido y ahora estaba perdiendo al hijo único que tenía. ¿Qué creen que hizo Jesús ante esa situación? Miren lo que dice. Versículo 13. El Señor, al verla, se sintió profundamente conmovido. Ahí está la ternura, la compasión, el afecto, el amor que lo caracterizaba. Al verla se sintió profundamente conmovido y le dijo, no llores. Yo no sé, yo trato de imaginarme cómo habrá hecho el Señor, ¿no? Me imagino que fue, le agarró la cabeza, le sobó la cabeza con la ternura que lo caracterizaba y le dice a la madre que lloraba desconsoladamente por su único hijo que acababa de morir, le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús exclamó, muchacho, te ordeno que te levantes. Ahí está el poder, la autoridad. La ternura por un lado y la autoridad por el otro. Dice, muchacho, te ordeno que te levantes. El muerto se levantó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Otro ejemplo, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Versículos 33 y siguientes dice, cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, escuchen, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven Señor, aquí está. Y escucha el 35, Jesús se puso a llorar. Compasión, amor, ternura, condolencia con el dolor de los demás. Versículo 36, y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro, pero no faltan los que desentonan. No faltan los que desentonan. ¿Por qué digo esto? Porque el siguiente versículo dice, pero otros decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver.
también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Mientras que los otros estaban hablando de forma positiva de lo que Jesús estaba haciendo, no faltaron los que hablaron de forma negativa. Y siempre va a haber eso. Siempre va a haber gente que va a hablar positivo de nosotros, que nos va a aplaudir, que nos va a elogiar, que nos va a alabar por lo que estamos haciendo bien. Pero siempre también van a haber los que van a hablar en nuestra contra, los que no van a estar de acuerdo y los que cuando se refieran a nosotros se van a referir siempre para hablar de forma negativa. Porque mientras uno decía, miren cómo Jesús realmente amaba a Lázaro, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Dice, pero otros, no falta el pero otros decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué dejó que muera? ¡Qué barbaridad! Por eso no me gustan estos evangelistas. No estoy de acuerdo. No me parece. Aunque comía gratuitamente en su casa donde se alojaba. Pero miren lo que dice el 38. Jesús, de nuevo, profundamente emocionado, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Otra vez aparece su capacidad de emocionarse, de entristecerse por el dolor ajeno. Otra vez vemos la compasión, la ternura del Señor, porque dice, Jesús de nuevo, profundamente emocionado, se acercó a la tumba. Y aclara, ¿no? Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Versículo 39 dice, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Pero Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió. Debe de haber un olor espantoso. No te dije que si crees presenciarás un maravilloso milagro de Dios, le contestó Jesús. Qué tremendas palabras. No te he dicho que si crees presenciarás un maravilloso milagro de Dios, fue la respuesta de Jesús. Así que echaron a un lado la piedra y dice, Jesús elevó la mirada al cielo y oró, Padre, gracias por escucharme. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que los que están a mi alrededor crean que tú me enviaste. Ahora miren el 43. Dicho esto, exclamó con voz potente, Lázaro, sal fuera. La autoridad. Primero, la ternura, la compasión, el afecto. Y luego, la autoridad. Dice, exclamó con voz potente. No es, hey, Lázaro, vení afuera. Otra versión dice, gritó. ¿Cómo se grita? ¡Lázaro! ¡Sal afuera! Eso es. Porque muchas veces la autoridad se tiene que demostrar hablando fuerte. Cuando usted quiere demostrar la autoridad a un perro, no le dice, Bobby, salite ya. Fuera de aquí, Bobby. Ya pues, Bobby. No, usted le grita al perro. Porque quiere demostrar que usted tiene autoridad sobre él y que usted es el que manda. Y hasta lo patea, ¿no? Sí. Entonces aquí Jesús, por eso, para demostrar su autoridad, ¿y sobre qué estaba mostrando su autoridad? Sobre la misma muerte, sobre la mismísima muerte. Entonces por eso él dice, exclamó con voz potente, Lázaro, sal afuera. Y mira el versículo 44. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Bueno, el muerto es un decir porque ya no estaba muerto. O sea, tendría que decir entonces el que había muerto, ¿no? Pero claro, como todos tenían en la mente que Lázaro estaba muerto y hacía 4 días que estaba muerto y lo habían enterrado, entonces por eso dice, y el muerto salió de la tumba caminando por sí mismo, con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Entonces con estos 2 ejemplos, que justo tienen que ver con también 2 resurrecciones, vemos la combinación perfecta en Jesús de su ternura y su autoridad. Amén. Ahora, volvamos al relato de la resurrección de la hija de Lázaro.
Marcos 5:42 dice, al punto, o sea, cuando Jesús le habla, le dice, niña, a ti te digo, levántate, hijita, levántate. Dice, al punto, al instante, al tiro, como dicen los chilenos, la niña, que era de 12 años de edad, se levantó y comenzó a andar. Y los que estaban allí presentes se quedaron como espantados. ¿Quién no se va a espantar de ver un muerto que se levanta? Bueno, nosotros que quizá ya sabemos, ¿verdad?, que Dios tiene poder para resucitar incluso a los muertos, de repente nos alegramos y saltamos de gozo, pero la gente común y corriente cuando ve un muerto que se levanta del cajón, ¿qué hace? Se espanta. Ok, la Biblia al día, la traducción denominada Biblia al día, dice, y aquella niña de 12 años de edad se levantó de un salto y caminó. Los padres no cabían en sí entre espantados y alegres. Entonces era una mezcla de emociones. Por un lado era espanto, pero por otro lado era alegría. Dice, los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados, completamente atónitos, quedaron maravillados por completo. Es que, mis hermanos queridos, cuando Dios está metido en el asunto, no hay nada que sea imposible. Cuando nosotros tenemos fe en ese Dios todopoderoso, nuestra fe nos hace conquistar lo imposible. La gran realidad de la vida cristiana es que aquello que es completamente imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor siempre nos sorprende haciendo cosas que nos dejan maravillados y conmovidos, como sucedió en esta oportunidad. Pero también este milagro sirve para ilustrar lo que el Señor Jesús hace con los pecadores que necesitan una resurrección espiritual para despertar de la muerte espiritual en la que se encuentran por causa del pecado. Porque el Señor resucitó a la niña muerta por una palabra de poder que fue dada por Él. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es lo mismo. Estamos dando la palabra de poder que va a resucitar a los muertos espirituales, a los que están muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia. Por la palabra de Cristo es que se les otorga vida espiritual para que ellos resuciten de esa muerte espiritual en la que se encuentran por causa del pecado. Así lo dice la Biblia. En Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 para adelante, dice, antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Es una condición de muerte espiritual. Aquí es donde se aplica lo que decía el famoso poeta, no son muertos los que yacen en una tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Pero tiene mucha razón, porque concuerda perfectamente con lo que dice la Biblia. Dice, antes de ser cristianos ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Solo por su gracia infinita somos salvos. Entonces, por eso necesitamos predicar este evangelio. Por eso es que nos reunimos cada domingo aquí. Por eso es que hacemos transmisiones en vivo a través de internet. Porque la gente necesita escuchar la palabra de Dios, que es la única que puede resucitarlos espiritualmente. La gente que no tiene a Cristo, la gente que vive en pecado, que practica el pecado, está muerta espiritualmente. ¿En qué sentido? Su espíritu, al estar alejado de Dios, está como muerto. Está fuera de acción. Entonces necesita volver a conectarse con Dios, la fuente de vida. Y cuando nos volvemos a conectar con Dios a través de Jesucristo, nuestro espíritu resucita, nuestro espíritu vuelve a cobrar vida. Y entonces despertamos a un mundo espiritual. Y por eso es que después de conocer a Cristo, cuando ya leemos la Biblia, la entendemos. Por eso es que ya empezamos a percibir que existe un mundo espiritual que es más real incluso que el mundo físico que conocemos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ha despertado. Porque a través de la palabra de Dios que se nos predicó, nuestro espíritu resucitó y entonces nos damos cuenta de la realidad del mundo espiritual.
Nos damos cuenta de la realidad del reino de Dios. Nos damos cuenta de la realidad de la eternidad. Pero también sirve para ilustrar el llamado a despertar que les hace el Señor a los creyentes que están adormecidos espiritualmente por causa del pecado al que han dado lugar en sus vidas. Porque también hay creyentes que están durmiendo espiritualmente. También hay cristianos que se han alejado de Dios y que han entrado en un letargo espiritual, en un adormecimiento espiritual, porque han rendido cierta área de su vida al pecado y están siendo esclavos del pecado y no son libres y no están sirviendo a Dios como deberían hacerlo porque han dado lugar al pecado, han dado lugar al diablo en sus vidas y necesitan ser despertados. Así como esta niña, cuando el Señor le dijo, Talita Cumi, Dios necesita decirle lo mismo a muchos cristianos hoy en día que están dormidos espiritualmente. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, desde el versículo 11, dice, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Noten que es como que Pablo nos está hablando en nuestra época, en el tiempo que estamos viviendo, que son tiempos realmente importantes. ¿Y sabe por qué son importantes? Porque son tiempos decisivos, son tiempos en los cuales estamos más cerca hoy que nunca del regreso del Señor Jesucristo por nosotros, su iglesia. Dice así, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento. Así que, escuchen, dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos. Otra versión dice, basta de excesos en la comida y en las bebidas. Ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. No se metan en peleas ni tengan envidia. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo en satisfacer sus propios deseos. Noten que entonces el adormecimiento espiritual viene cuando, siendo incluso cristianos, practicamos estas cosas. ¿Qué cosas? Esto que dice aquí. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes. Otra versión dice, no participemos de orgías, ni nos emborrachemos. Me llama la atención que algunas versiones dice, dejen de estar en comilonas y borracheras. Y otra versión dice, dejen la glotonería. Oigan, si somos sinceros, tenemos que reconocer que el mundo actual es un mundo que hace demasiado énfasis en estas dos cosas, en la glotonería y en la borrachera. Grandes fiestas donde hay para comer, hasta decir basta, hasta achetarse, hasta que te duele la barriga, hasta que te da indigestión de tanto comer. Y por eso se han inventado ya remedios, ¿no? Dicen, no importa, podés comer lo que te dé la gana, metele lo que sea, después tomas un Digestán y listo, se acabó tu problema. O bebé como descosido, embrutecete con tanto trago. Mira, esto es lo mejor para el chasqui. Tómate esto. Bueno, eso es lo que tenemos que dejar. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Dicen, no, basta de exceso en la comida y en la bebida. Y dicen, no seamos vulgares. No vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Esa es otra característica del tiempo actual. La promiscuidad sexual y la inmoralidad reina por todos lados. No nos dejemos llevar por eso. Si somos cristianos, tenemos que actuar diferente. Tenemos que ser diferentes. Y dice, no se metan en peleas ni tengan envidia. Mejor, dice, o sea, en vez de hacer eso, revístanse con el Señor Jesucristo. O sea, traten de vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos ha ordenado, siguiendo el ejemplo que Él nos ha dejado. Dice, y no piensen como piensa todo el mundo
en satisfacer sus propios deseos. Eso es lo que la gente normalmente hace. La gente cuando va a hacer algo no piensa, ¿estará bien? ¿Estará correcto eso? ¿Será justo? No, dice, ¿me dará placer? ¿Me irá a gustar? ¿Me sentiré bien? ¿Lo disfrutaré? El hedonismo reina. ¿Qué es el hedonismo? Es ese afán de darnos placer a cualquier costo, darnos placer. Y por eso cada vez se inventan nuevas cosas para que sintamos mayor placer, mayor placer. Y por eso ahorita el tema de la pornografía está, pero a la orden del día, por todos lados, ¿no? Pornografía explícita y pornografía implícita. ¿Por qué? Porque la gente sabe que eso de alguna forma produce placer sexual. Y entonces estamos viendo hasta en las propagandas que salen. Antes me acuerdo que era en horario restringido que salían las propagandas que eran muy explícitas, ¿no? Donde salía una mujer media chuta, ¿no? Ahora no. Ahora en todos los horarios, en las mañanitas, al mediodía, en todas las y por todos lados, la gigantografía con las mujeres con poca ropa y todo. Y para ofrecer clavos, para ofrecer carretilla, utilizan el sexo. ¿Por qué? Porque saben que eso vende, porque saben que eso produce placer y a través del placer los agarran para venderle clavo, para venderle cemento. No tiene nada que ver una mujer semidesnuda con cemento, pero la usan porque saben lo que produce, el efecto que produce en los hombres. O también utilizan ahora a los hombres, no solamente a las mujeres, ahora ya los hombres también que salen haciendo propaganda para llamar la atención de las mujeres. Entonces, aquí lo que dice el apóstol Pablo es, no se dejen llevar por eso, no se dejen adormecer, despierten. Despierten, dice, ya es hora de que despierten y que se den cuenta de ese engaño, de ese letargo espiritual en el que se han metido por causa de dar lugar al pecado en sus vidas. Entonces más bien busquen al Señor Jesucristo, revístanse de Él y no anden buscando cómo satisfacer sus propios deseos, sino traten de vivir satisfaciendo los deseos del Señor. Porque lo que el Señor quiere es lo mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que seamos felices, pero que sea una felicidad limpia, no una felicidad corrompida, no una felicidad contaminada, una felicidad donde realmente disfrutemos de la vida, disfrutemos de las bendiciones de Dios y seamos realmente felices y plenamente satisfechos. Y eso solo lo podemos conseguir cuando vivimos a la manera de Dios, a la manera de Cristo. Y cuando nosotros nos damos cuenta que eso es lo único que satisface realmente el corazón del hombre, entonces ya no necesitamos buscar otro tipo de placeres, entre comillas. Ya no necesitamos buscar eso para satisfacernos. La última parte del relato de Marcos dice, entonces Jesús les mandó severamente que no contasen a nadie lo sucedido y les dijo que dieran de comer a la niña. Otra versión dice, y Yeshua les ordenó varias veces con firme insistencia, asegúrense que nadie sepa cómo hice esto. También ordenó que le dieran de comer a la niña. Le dio órdenes estrictas de no decir nada a nadie sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dice, por favor, no quiero que le estén contando a todo el mundo lo que he hecho, lo que ha pasado? Yo les voy a decir por qué. El Señor no vino a hacer alarde de su poder. Él no vino a buscar aplauso, admiración, elogios. Él vino a buscar y a salvar al perdido. Y vino a sanar a los enfermos. Y vino a libertar a los cautivos. Pero vino porque Él quería la salvación de esas personas. Él lo hacía por compasión, como ya vimos. No lo hacía por buscar fama. No lo hacía por buscar popularidad, como muchos hacen hoy en día. Y tengo que decir que ahí están metidos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, que andan buscando popularidad y no buscan la gloria de Dios. Entonces por eso Jesús les dice, por favor, dice, les dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Porque la gente estaba ya muy entusiasmada con hacer de Jesús un líder político. Escuchen esto. La gente
estaba creída que Jesús era la solución política para el problema social que ellos estaban viviendo como nación. Ya habían intentado hacerlo rey a la fuerza y Jesús había tenido que escapárseles. Entonces por eso aquí le dice, si ustedes le dicen a todo mundo, es como alimentar, ¿no?, ese deseo que tiene la gente a toda costa de nombrarme el líder político del pueblo, de la nación, y rebelarse contra el gobierno actual, que era el gobierno romano que ellos tenían. Entonces por eso Jesús, aunque era imposible ocultar el hecho, ¿no?, de que se había realizado un tremendo milagro, a pesar de que Jesús les había ordenado que nadie lo supiese, de todas maneras Jesús se negaba a fomentar las falsas esperanzas de los judíos de que Él era el Mesías político que ellos esperaban. Entonces por eso es que Él no quería que la gente se entere. Porque incluso eso podría truncar, podría entorpecer los planes que Él tenía. ¿Para qué había venido Jesús? ¿Para qué había venido Jesús al mundo? Para dar su vida en rescate por los pecadores. Había venido para morir en la cruz. Entonces, si la gente se levantaba y hacía que Él sea rey, o sea, y lo obligaban o estaban ahí fregando, hinchando para que Él sea rey político, iba a ser un estorbo para el cumplimiento de su plan de morir en la cruz para salvar a los seres humanos de sus pecados. Entonces, por eso es que Él evitaba fomentar, ¿no?, a esa ideología política, ¿no?, que la gente se había formado de que el Mesías iba a ser entronizado como rey sobre Israel y que iba a expulsar a los romanos y los iba a poner a ellos como cabeza del mundo. Ahora la historia termina con una nota de la consideración y el sentido práctico que Jesús tenía. Dice, y les dijo que dieran de comer a la niña. O sea, en medio de la emoción, ¿no?, de verla resucitada a la niña, los padres hasta se habían olvidado de todo, ¿no ve? Entonces Jesús dice, por si acaso necesita comer. Hace ya buen tiempo que ella estuvo enferma y aparte hace un tiempo que se murió, su cuerpo necesita ser alimentado. Esto sirvió también para demostrar la realidad del milagro efectuado, porque la muerta ahora estaba viva y comiendo. Entonces no era un espíritu, era la misma niña que había muerto, que acababa de resucitar y entonces necesitaba alimentarse. Escuchen, Jesús es bien práctico. Dios, el Señor, es bien práctico. Él no es un Dios que nos pide que vivamos en lo místico, en lo etéreo, ¿no?, en la meditación trascendental, en el yoga, desconectados del mundo, de la realidad. No. Acababa de hacer un milagro tremendo y Jesús dice, ok, el cuerpo de esta niña necesita comida, así que denle de comer. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es una persona que aunque obra de manera sobrenatural, igual está conectado con la realidad natural. Vamos a orar. Y yo quiero que tú ahí donde estás le pidas al Señor. Quiero que incluso las personas que me están viendo, no sé cuál es el problema que estás enfrentando, no sé cuál es la necesidad que tienes, solo sé que el mismo Jesucristo que hizo este milagro maravilloso resucitando a la hija de Jairo está vivo y todavía no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y Él sigue obrando milagros e incluso resucitando muertos. Así que si tu problema parece grave, si tu problema parece imposible de resolverse, yo quiero animarte a que con tu fe en Él, con tu fe en el Señor, hoy puedas conquistar lo imposible. Y que ese problema que tienes lo pongas en las manos del Señor y le pidas una intervención sobrenatural de Él para que Él obre un milagro. Amén. Si es problema de salud, si es problema económico, si es problema familiar, si es problema laboral, si es problema de cualquier índole, de repente es problema espiritual, no sabes cómo deshacerte de cierto pecado que te tiene subyugado, que te tiene esclavizado, pues ahora le vas a pedir al Señor Jesucristo que haga un milagro. Amén.
que Él obre un milagro en tu vida y que manifieste su poder sobrenatural, librándote de esa situación. Y si tienes que resucitar espiritualmente, entonces que esta sea la oportunidad para decirle: Señor, resucítame.